Hola, hola gente linda, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Al Filo de la Realidad, el espacio que junto a Emanuel Giudice y Alberto Quique Marzo realizamos desde hace tantos años para compartir estas ideas, estas reflexiones, estas investigaciones sobre temas que a ustedes y a nosotros nos apasionan. Aquí hablamos de ovnis, hablamos de fenómenos parapsicológicos, de críptidos, de conspiraciones. Gracias a los incondicionales, los oyentes que a través de los años, ya decimos de las décadas, nos acompañan. Gracias a los recién llegados, los novicios que desembarcan en estas cálidas playas de Al Filo de la Realidad. Gracias a las emisoras virtuales, físicas, que retransmiten Al Filo de la Realidad. Hoy damos la bienvenida a la gente linda de Frecuencia Oculta, la radio online que ha comenzado a compartir estos contenidos también de Al Filo de la Realidad y cuyo enlace podrán ver en la entrada que acompaña a la publicación de este podcast. Gracias entonces a todos aquellos que a través de nuestro sitio en iVoox.com, a través de Spotify, de cualquiera de las plataformas o soportes, acceden a estos contenidos. Como siempre decimos, sin ustedes allí, nosotros aquí, ¿para qué? Bien, dispuestos a compartir un podcast que será tal vez un poco más complejo de lo habitual, quizás extenso. Veremos a medida que vayamos desarrollando las ideas, y que trata de unificar. Vieron que un poco nuestra intención siempre es tratar de dar un paso adelante, tanteando con mayor o menor audacia en terreno a veces firme, a veces resbaladizo, a veces en las verdaderas arenas movedizas del conocimiento, a veces encontrando callejones sin salida, a veces caminando por un desierto de ideas y de vida, a veces adentrándonos en una nutritiva selva de información. Este podcast está compuesto por una serie de bloques de temáticos, cada uno de los cuales, si lo planteáramos desde una mirada simplemente expositiva, o sea, de exponer el contenido, daría seguramente para una serie de podcasts individuales. Y sin duda, para los amantes de los podcasts o para quienes quieran navegar por internet buscando todo tipo de información visual, escrita, van a encontrar muchísimas entradas y muchísimas referencias. Nosotros, en este afán de avanzar un poco más, con mayor o menor acierto, con mayor o menor desacierto, buscaremos aquí articular algunas temáticas, cuando menos para ir proponiendo miradas, reflexiones y preguntas que ustedes, nuestros oyentes, tomarán, desarrollarán, abandonarán de acuerdo a la mayor o menor empatía que sientan con las mismas. En este caleidoscopio temático que vamos a abordar hoy, ¿cuáles son los temas dominantes? Algunos preanunciados por el título, sin ningún lugar a dudas, pero vamos a hacer un repaso porque verán que se suman otros. Vamos a hablar de las líneas ley. Vamos a hablar de energía telúrica. Vamos a hablar de los caminos de Santiago. Vamos a hablar de otros tipos de caminos espirituales, como el camino de San Miguel. Todos en mayor o menor medida han oído del camino del Santiago, o los caminos de Santiago, como sería mucho más apropiado decir. No sé si tantos han oído del camino de San Miguel. Vamos a hablar de un tema que hemos tocado en otros podcasts, las caminatas espirituales. Vamos a hablar de la noósfera. Y vamos a hablar de egregoros, tema también recurrente, ya es parte casi del vocabulario, si se quiere, cotidiano de Al Filo de la Realidad. Y vamos a preguntarnos si todas esas áreas temáticas pueden articularse entre sí de una manera proactiva.
Cuando estuve recorriendo Navarra, no tanto tiempo atrás, junto a mis amigos Adriana Peralta Pedeferri y Euseb González, a quien siempre nombro porque es eterno mi agradecimiento y mi deuda afectiva con ellos, empecé a encontrar algunos puntos de interés que pueden parecer curiosidades, si no fuera que después de tantos años de dedicarme a estos menesteres, se va formando todo un background, ¿no? Todo un fondo de lugares, de observaciones, de reflexiones, a los cuales estos nuevos datos que uno va incorporando se suman ratificando ciertas miradas, en un principio intuitivas y ahora deductivas. Tengo que dar, por supuesto, que mis oyentes aceptan como petición de principio que mi manejo no responde a la ortodoxia de lo académico. No digo la ortodoxia de lo científico porque ya hemos debatido en otros casos las diferencias abismales que para mí hay entre el método académico y el método científico, que son cualquier cosa menos sinónimos. Tengo que partir del presupuesto, del prejuicio, como juicio anticipado, no lo digo en un sentido negativo desde lo ético, lo moral o lo psicológico, sino etimológicamente como un juicio anticipado, que mis oyentes saben que en este manejo parte es investigación en el terreno, observación, cruce de información, parte tiene una carga intuitiva, y esta parte intuitiva acepta el manejo de algunas herramientas que quizás quienes recurran a la observancia del método académico pueden cuestionar. Por ejemplo, la aplicación de la radiestesia. Pero también, si ustedes son oyentes históricos nuestros, quien avisa no es traidor, y saben que soy un radiestesista entusiasta y convencido, por ensayo y error, de la eficacia de esos recursos. Lo que voy a proponer aquí, y alguien dirá, bueno, pero eso lo has comentado en otras oportunidades, seguro, y seguramente volveré a insistir en una búsqueda empeñada en ratificar un concepto con nuevos argumentos, es que ha habido un conocimiento ancestral, una sabiduría arcana, antigua, seguramente extendida en gran parte del globo, si no en todo el planeta, en el cual el conocimiento, uso y aprovechamiento de las energías telúricas, de las energías de la Madre Tierra, era algo conocido e incorporado a la dinámica de esos horizontes culturales. Voy a agregar aquí también el concepto que ciertas escuelas de conocimientos, sociedades iniciáticas, grupos de sabios, consejos de ancianos, otra vez, en cada momento cultural, un término distinto para definir lo que en realidad es lo mismo. Un grupo de individuos que por estudio, formación, preparación intelectual y espiritual acceden a un plano más sutil de la realidad que aquel en que nos movemos en el común de los mortales. Y entonces que ese conocimiento empírico de la existencia de energías telúricas era aprovechado de múltiples maneras, con determinados y específicos objetivos: potenciar las aptitudes espirituales de los practicantes, buscar una incidencia en su salud física, mental, astral, espiritual, y seguramente otros fines que mis escasas luces no alcanzan a discernir, pero que también conocían, o debería decir, y que también conocían, formas prácticas de construir interacciones con esos campos energéticos. Cuando uno estudia el Feng Shui, el mal llamado Feng Shui chino, descubre que este concepto de las líneas de energía telúrica es
fundamental y sustancial a ese conocimiento. En China lo llamaban las venas del dragón y remitía precisamente a la idea de que existen sobre la superficie de la Tierra venas de energía, ¿no? Un entramado energético que tiene determinado impacto, muchas veces favorable, unas cuantas veces también desfavorable, particularmente sobre la naturaleza humana. A mí me ha llamado enormemente la atención que este concepto de venas del dragón también existió en lo que hoy llamamos Reino Unido, Gran Bretaña, Irlanda, Inglaterra, Escocia, en tiempos de los celtas, siendo este un conocimiento de tipo druídico. Nos estamos quizás adelantando, pero lo cito para empezar a contextualizar esta idea de que el universalismo de este conocimiento se basa sin ir más lejos en referencias históricas, históricamente comprobables. En algún momento, muchos años atrás, pensé que esta idea de las líneas de energía telúrica podría ser una especie de conocimiento intuitivo a lo que después, en el ambiente radiestésico o geobiológico, si me permiten decirlo así, pasó a llamarse redes Hartmann o red Cati, es decir, estas redes energéticas. Hablemos de las líneas Hartmann, que son tal vez las más conocidas y también las mejor constatadas, esta especie de malla energética que cubriría la superficie de la Tierra, a la cual le hemos dedicado más de un podcast y no voy a ser redundante en su definición y explicitación ahora. Con el tiempo me fui dando cuenta que no necesariamente las venas del dragón, aquí sigo hablando de Feng Shui, respondían a las líneas Hartmann, como si además de una estructura energética, una malla energética en el planeta, se establecieran otros sistemas pienso por ejemplo, buscando una comparación un poco tosca, que no necesariamente en el cuerpo humano hay una correspondencia entre la red de circulación sanguínea y la red nerviosa. Ambas existen, tienen funciones específicas, diferenciadas. En muchos casos se suman, interactúan, en otros casos no. Bien, esta es la idea que empecé a tener con el tiempo, ¿no? Que había una traza regular de línea Hartmann, una cuadrícula regular de línea Hartmann, cubriendo el planeta, pero que sobre la misma se manifestaba, y ahora van a ver por qué empleo la expresión manifestaba, otra red que no necesariamente es regular, es global, tiene la misma orientación cardinal entre sí. Y digo, se manifestaba porque con el tiempo me empecé a preguntar si las venas del dragón, pongamos por caso, eran un fenómeno, partiendo de, como petición de principio, aceptar su existencia. Era un fenómeno natural que el ser humano conocía y aprovechaba, por ejemplo, para edificar sus templos, viviendas, ubicar tumbas, darle otros fines, o eran líneas que podían ser de alguna manera potenciadas por el conocimiento consciente de la existencia de las mismas. Podían ser de alguna manera activadas por determinada interacción consciente del ser humano. ¿Entienden este planteo, esta disposición de la idea? Bien, yo les decía que cuando recorría tierras navarras, había empezado a observar cosas que me llamaban mucho la atención. Voy a citar un par de ellas, porque después van a ser necesarias para regresar a este punto de partida y cerrar la trama alrededor de estos temas. Recordarán ustedes que ya he comentado que en Pamplona me llamó poderosamente la atención el hecho que la fuente que usaba San Saturnino para bautizar a los primeros cristianos, ubicada muy próxima a la catedral de Pamplona,
está aparentemente en lo que ahora es la calle, ¿no? La vía pública, cubierto con una gran tapa metálica que ubica la ubicación. Supongo que la fuente debe estar seca o debe estar drenada subterráneamente. Era considerada desde tiempos prehistóricos, o sea, mucho antes de la llegada de los cristianos, una fuente de agua de propiedades medicinales, una fuente de agua de propiedades curativas, terapéuticas. Dejemos este dato a un costado y tengámoslo en cuenta. Tengámoslo en cuenta porque por ahí pasa uno de los caminos de Santiago. Y mis seguidores de España saben perfectamente eso. Yo mismo me he cruzado con muchísimos peregrinos del Camino de Santiago en Pamplona y obviamente en los caminos y rutas aledañas. De hecho, confesión de parte, una de las asignaturas pendientes, uno de los proyectos que tengo para un futuro es hacer el Camino de Santiago. Después me decidiré cuál, porque como dije hay varios caminos de Santiago. La propia naturaleza del Camino de Santiago, esto de recorrer largas distancias, miren, básicamente hay 5 caminos conocidos, ¿no? El Camino del Norte, que comienza, creo que en el Palacio de Narros, y se lo conoce como uno de los más largos, porque tiene 815 kilómetros. El Camino Inglés es muy breve, breve comparado con los otros, ¿no? 155 kilómetros. El Camino Primitivo, ese es el que a mí me interesa, de 268 kilómetros. El Camino Francés, el turísticamente más espectacular, pero que tiene 775 kilómetros. Y finalmente el Camino Vía de la Plata, que proviene desde el sur, desde Sevilla, y que tiene 705 kilómetros. Esto de realizar, porque la práctica del Camino de Santiago, que ustedes saben se origina ya en el siglo VII de nuestra era, cuando aparentemente se descubre la tumba de Santiago, ¿no? Ustedes saben que la tradición, la leyenda, dice que José de Arimatea, María Magdalena y Santiago, hermano de Jesús, entre ellos, huyen de Judea, cruzan el Mediterráneo, desembarcan en Francia, ¿no? En Francia vive unos años, María Magdalena, difunde la palabra de Jesús, fallece, ya hemos hablado en muchos podcasts sobre dónde estarían sus reliquias, les hemos recomendado los trabajos de nuestro buen amigo José Luis Jiménez, un escritor español, investigador profundo del paso de María Magdalena por esas tierras. Bueno, Santiago habría ido a predicar a las tierras que hoy se conoce como de Galicia, donde fallece, y José de Arimatea termina yéndose a lo que luego sería Inglaterra, donde, según la leyenda, funda lo que serían los antecedentes de lo que se transforma después en la abadía de Glastonbury. Santiago es sepultado en Galicia. Hay una versión que dice de que en realidad él regresa a Jerusalén, es ejecutado en Jerusalén entre los años 41 y 43 de nuestra era, y sus adeptos, sus hermanos espirituales, llevan sus restos de regreso a Galicia. Los sepultan en lo que se llaman los dominios de la reina Lupa, un personaje legendario que habría sido obviamente una mujer, una autoridad de la región. Permanecen sepultados, desconocidos durante siglos, hasta que aproximadamente, los voy a ubicar en el 700 de nuestra era, se observa en un prado luces sobre el mismo. Ese prado sería después Compostela,
Campus Stellae, campo de la estrella, es la expresión en latín que da origen al nombre de Compostela. Bueno, la historia dice que se excava en el lugar, se encuentra una tumba antiquísima y se supone que por alguna forma de revelación o de identificación, tal vez en textos preexistentes sepultados en el lugar, aquí las versiones son variadas, se le reconoce como la tumba de Santiago. Se levanta luego la catedral de Santiago de Compostela, ¿no? Y comienzan en el siglo VIII las peregrinaciones. Primero muy episódicas, muy aisladas, después se van sosteniendo en el tiempo. Cuando empiezan a construirse posadas para proteger a los peregrinos, muchos de ellos bajaban desde Francia, cruzando los Pirineos. Ya en el siglo XI, XII, XIII son los templarios precisamente los que les brindan asistencia a los peregrinos, y se establece esta costumbre de 1 o 2 caminos que después se van multiplicando en todos aquellos que señalamos. El sentido de esta peregrinación no es muy distinto que tantas peregrinaciones espirituales que se hacen en distintos ámbitos religiosos en distintas partes del mundo, como por ejemplo la peregrinación a la Meca de los musulmanes. Tiene que ver con un sentido de expiación, de purificación, de promesa, de intención, de conexión con lo espiritual a través de esa entrega de sacrificio que es realizar ese viaje. Sacrificio muchísimo más comprometido 1200 años atrás por las dificultades, las carencias, los peligros inherentes en ese momento. Lo interesante de los caminos de Santiago es que si bien hay siempre una presencia fuertemente crística en la naturaleza de la práctica, no hay una obligación eclesiástica. Es decir, el caminante de Santiago, que generalmente se admite o se reconoce cristiano, católico, no está obligado a una permanente confesión de fe y de ofrenda devocional, sino es el acto en sí lo que se transforma en una ofrenda. Y la actitud con que realiza esa caminata. Es decir, ustedes la pueden realizar turísticamente y traer después su pasaporte de peregrino, de decir estuve haciendo el camino de Santiago, o pueden respetar ese sentido original y realizar el camino en acto de contracción, en actitud de ofrenda. Yo entiendo, obviamente por haber realizado ese camino, que como dije es una de mis asignaturas pendientes, pero por haber realizado otras sendas o caminatas espirituales que hemos tratado en otros podcasts, pero que voy a refrescar brevemente ahora, es la ocasión ideal para replantearse el sentido de la propia vida, los propósitos para los años que vienen, el tomar decisiones. Es meditación en movimiento. Es un espacio de tiempo en el cual la mejor forma de aprovecharlo no es simplemente, como dije antes, esta cosa turística, paisajística, sino invertir, nunca mejor empleada la palabra, no invertir ese tiempo y esfuerzo en reconectar con lo más íntimo y profundo de uno mismo para darle un giro a la vida, que sea un momento de bisagra, y proyectarlo luego en un cambio en la vida cotidiana. Y los caminantes de Santiago con los que yo he conversado están todos de acuerdo en este punto. Sus vidas en un punto dieron un vuelco después de hacer el camino de Santiago. Yo diría, las vidas dieron un vuelco o le hicieron dar un vuelco por ese proceso realmente alquímico de incubación, Nigredo, Rubedo y Albedo. Recuerden las 3 fases de la obra alquímica que el trabajo de peregrinar significa. Porque si ustedes aquí enlazan con lo que yo estoy diciendo, aquellos conceptos que tantas veces hemos compartido sobre el significado espiritual profundo del trabajo alquímico, donde la obra física en el laboratorio es solo una excusa, o mejor aún,
es solo un soporte, ¿no? Una muleta en la que apoyarnos para hacer un trabajo de transmutación espiritual, se comprende mucho más fácilmente cómo es posible entender una simple caminata, y pongo la frase simple caminata entre comillas, como un trabajo de transmutación interna. Este concepto queda entonces claro. Y decía, en muchas otras caminatas espirituales, y las voy a comparar con las prácticas de sendas espirituales en la América prehispánica, en la toltequidad. Yo les he hablado de la senda del guerrero, de la senda del jaguar, verdaderas caminatas, pero hay muchas que se hacen bajo distintas circunstancias, distintos protocolos, distintas dinámicas, mayor o menor extensión física, mayor o menor esfuerzo corporal. Algunas se hacen con ojos vendados, otras no, unas en absoluto silencio. Todas tienen este sentido del trabajo alquímico. Voy a seguir usando el término porque creo que es el más definitivamente conveniente, de trabajo alquímico en el proceso. Inclusive en México, cuando se celebra la caminata de Regina. Regina, para quienes no conozcan, es un personaje, deberíamos decir de ficción, de un autor muy conocido en México, Velasco Piña, que relata la historia de una niña que sus padres le ponen en contacto. Esto estaría ocurriendo, digamos, en los años 50 del siglo pasado, con maestros del Tíbet. Ella regresa a México, comienza a relacionarse con abuelos y abuelas de la mexicanidad, ¿no? Del conocimiento ancestral mexica tolteca, que crea todo un paradigma filosófico y muere en uno de los eventos más trágicos y oscuros de la historia mexicana, la masacre de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. Todos los exégetas de Regina, de la novela, dicen que lo que Velasco Piña hizo fue tomar conocimientos y distintos personajes y los fusionó en una imagen arquetípica. Y eso explicaría por qué es tan fuerte, aún quizás no habiendo existido históricamente, por qué es tan fuerte en el ideario mexicano la figura de Regina, aún para muchísima gente que nunca leyó la novela. Y en Ciudad de México se realiza todos los años una caminata por la ciudad que va uniendo los puntos significativos de la novela. No voy a entrar ahora en un análisis simplemente porque nos iríamos por las ramas y desnaturalizaríamos la propuesta de este podcast. No voy a entrar ahora en el desarrollo del sentido, de la funcionalidad y de los fundamentos de la caminata de Regina. Simplemente lo quiero citar a título de referencia. Entonces, esta idea de realizar caminatas que van uniendo puntos de interés no turístico, no cultural, sino sagrado, pero muchas veces sagrado aún preexistente a la presencia cristiana en esos lugares. Por ejemplo, yo estaba citando este ejemplo de Pamplona, ¿no? Un segundo detalle que a mí me llamó poderosamente la atención, cuando visitamos la ermita de Hunate, que tengo mucho para hablar de Hunate en específico particular y lo voy a hacer más adelante, no tengan ninguna duda, pero quiero citarla ahora. También en Navarra, descubrí que la ermita está construida literalmente a las puertas de un cruce de caminos de Santiago. De hecho, dos caminos de Santiago confluyen a metros de la ermita, y se dice que la ermita fue construida precisamente para brindar asistencia, actuar de hospital, ¿no? de posada para los peregrinos. Esa ermita tiene una fuente de agua natural que todavía existe. Yo he bebido de ella a un lado. A esa fuente se le atribuyen propiedades curativas. Y es una fuente natural, agua tremendamente cristalina, mineralizada, deliciosa, a 20 metros de la ermita, una fuente que tiene más de 1000 años de ser surgente de manera permanente.
Entonces yo empiezo a observar que los caminos de Santiago empiezan a unir fuentes de agua con propiedades curativas. Por ejemplo, el camino portugués comienza en las aguas termales de Caldas de Reis, aguas curativas. Esto se va encontrando en el camino. Entonces me lleva a mí a pensar, ¿cuál es la razón por la cual el camino trata de ir enhebrando fuentes de agua curativas? Recuerden, muchos años atrás ya, cuando señalé la relación que habría entre el punto donde se encuentra la iglesia de Caravaca, otra vez en España, famosa aparición angelical, famosa por la cruz de Caravaca, que tiene relativamente próxima también una fuente de aguas urgentes reverenciada desde la prehistoria por sus enormes propiedades curativas, en el pueblo de Caravaca. Quiero señalar otro hecho para mí importante. Me llama la atención que en estos caminos espirituales en general tiende a haber una actitud consciente y periódica de destrucción de ciertas características espirituales del lugar. Permítame, por ejemplo, ahora momentáneamente, me voy a Inglaterra. En Inglaterra tenemos las líneas ley. ¿Qué son las líneas ley? Bueno, son líneas que unen abadías o iglesias medievales o románicas o dólmenes o sitios de interés prehistóricos o puntos considerados sagrados para la historia celta, y se la llama así porque se descubre cuando se observa que están vinculando toponímicos que terminan en ley, li o ley. Por eso se llaman líneas ley. Esto, si les interesa el dato en concreto, el término lo revive el escritor John Michell en 1969, ¿no? Que él sostenía, estaba totalmente convencido que había una red de líneas místicas que cubría Inglaterra, pero hay otros autores que van observando precisamente cómo Glastonbury, por ejemplo, Avebury y otros puntos de importancia mística están unidos en líneas. Muchas de ellas en líneas rectas perfectas. Los caminos de Santiago no lo son, pero unen esas líneas. Las líneas ley generalmente unen en líneas rectas varios puntos de importancia mística, sagrada, ancestral sobre el terreno. Y podemos agregar otra que es muy poco conocida, que son las líneas de San Miguel. Les voy a citar uno. Ustedes tienen en Irlanda el monasterio de la isla de Skellig Michael, que creo que se traduciría como el esqueleto de Miguel aproximadamente, un monasterio medieval. Luego tienen en Cornualles el monte de San Miguel, donde se encuentra una abadía benedictina. Luego en Francia tienen también el monte de San Miguel. Ambos montes de San Miguel, pese a que están separados por 200 kilómetros, tienen una particularidad. Están construidos sobre islas mareales. ¿Qué es una isla mareal? Bueno, es un trozo de tierra a no gran distancia de la costa, que cuando la marea baja se puede cruzar caminando y cuando la marea sube queda completamente aislada por el agua. Luego tienen en Turín la abadía de Montepicchiano, dedicada a San Miguel, la abadía de Monte San Angelo, dedicada a San Miguel. En la isla de Simi, Grecia, hay una iglesia dedicada a San Miguel. Y finalmente en el Monte Carmelo, en Judea, en Israel, el monasterio Stella Maris, dedicado a San Miguel. Y el punto donde, según la leyenda bíblica, Elías se elevó a los cielos. Estas siete iglesias, monasterios, abadías, tienen dos particularidades. Están en una línea recta perfecta sobre el planiferio y todas están dedicadas a San Miguel.
a la advocación de San Miguel. Ahí, pero no simplemente de una manera azarosa, porque fue un lugar donde San Miguel se apareció para ordenarle a alguien que ahí había que construir una iglesia, un centro religioso, porque las leyendas dicen que San Miguel protege una entrada al infierno, porque San Miguel se manifestó para vencer al diablo que perturbaba a los seres humanos en ese lugar. Estos son los 7 puntos. Uno puede entender que la superstición y la devoción llevan a que le asignen a un relato oral una realidad histórica y por eso se construye una iglesia en un lugar apartado, sí, porque aquí se apareció San Miguel para combatir contra el diablo, pero 7 desde Irlanda a Israel en una línea. Evidentemente San Miguel tenía buenos conocimientos geodésicos, ¿no? Cuando menos, para aparecer de esa manera. Inclusive, existen otras líneas, San Miguel, que cruzan a estas. Por ejemplo, la del monasterio de Araral, en Navarra, monasterio donde aparece San Miguel para vencer al diablo y liberar a un caballero que había sido castigado. La historia dice que este caballero volvía de las cruzadas y el diablo, disfrazado de mendigo, como decimos en Argentina, le calentó la cabeza de que la mujer estaba acostada con un sirviente en su castillo. Entonces el tipo, enfurecido, se va al castillo, entra de noche en la oscuridad, obviamente no podía levantar una perilla de la luz, y ve una pareja en su cama y empieza a los sablazos con su espada, mata a los dos. Cuando se revoluciona el ambiente y traen luces, ve que acaba de matar a sus propios padres, que la mujer para que ellos se pudieran estar cómodos mientras su marido no estaba, se había ido a otro cuarto y le había dejado el dormitorio nupcial a los suegros, que el hijo despachó a mejor vida. Entonces, contrito por todo esto, se presentan las autoridades dicen que por los servicios prestados en la cruzada se le perdonaba la vida, pero lo condenaban a cargar unas cadenas por esos montes durante años. Y en uno de esos momentos se cruza con el diablo, que le propone liberarlo de su carga si le entregaba su alma. Parece que el caballero dice, como decimos en Argentina, esta te voy a entregar. No lo hace. En ese momento aparece San Miguel, el diablo sale huyendo y le dice, bueno, como te mantuviste firme en tu fe, yo te libero de las cadenas. Y están ahí las cadenas en el monasterio, colgadas, supuestas cadenas, ¿no?, que cuentan esta historia. Es un punto donde otra vez este monasterio, en realidad basílica, porque la visitó el Papa. Entonces ustedes saben que las iglesias que son visitadas por el Papa muchas veces son consagradas como basílicas. Es también otro punto sanmigueliano, que forma parte de una línea o camino de San Miguel por derecho propio, que intersecciona a la que comentaba anteriormente. Entonces, vamos reuniendo esta información en lo que es la teoría que les voy a presentar después de esta, nuestra pausa en el programa de hoy. Hola, ¿cómo estás? Tal vez hace poco tiempo que estás escuchando Al Filo de la Realidad. Si es así, te comento que somos un grupo muy pequeño de personas que hacemos esta y otras actividades vinculadas con la difusión de los temas que a vos y a nosotros nos interesan: ovnis, civilizaciones desaparecidas, criptozoología, conspiraciones, fenómenos parapsicológicos. Hacemos esta difusión como una manera de poner en el escenario de los interesados el resultado de las investigaciones que realizamos. Pero no te estoy comentando nada nuevo, nada que no hayas escuchado ya en Al Filo de la Realidad. Lo que sí te comento es que estas actividades las realizamos absolutamente financiadas con nuestros propios bolsillos. Y si sos uno de los incondicionales, de aquellos que nos vienen escuchando desde hace años,
No hay nada nuevo que tenga para decirte porque ya nos conoces. Entonces, a unos y a otros, estoy aquí para pedirles que nos den una mano, para que nos acerquen su colaboración libre, voluntaria. Vas a encontrar por ahí un botón de color azul que dice apoyar. Eso nos permitirá contar con una muy pequeña contribución de tu parte, que sumado en el conjunto de quienes quieran acompañarnos, nos va a permitir acelerar investigaciones, pagar determinados análisis técnicos, poder cubrir gastos de viajes que igual seguirán saliendo de nuestros bolsillos, pero desde ese momento de una manera un poco más aliviada. Si a vos te interesa, si a vos te importa el esfuerzo que hacemos, si de alguna manera te suma algo lo que te devolvemos a través de este espacio, apoyanos. Y vas a tener acceso a un podcast extra mensual como una manera de corresponder, de expresar nuestra gratitud. Gracias por estar ahí. Y ya están disponibles en nuestro portal alfilodelarealidad.com nuestros cursos virtuales actualizados, remozados, en 2 opciones, mejorando la prestación de este servicio educativo, instructivo para nuestros seguidores, en modalidad de video o en modalidad de lectura. Si vas a alfilodelarealidad.com, haces clic en la pestaña Cursos, se te va a desplegar un interesante menú donde tendrás a tu disposición nuestros cursos grabados en video, clases que además se acompañan con un abundante material y dossiers de lectura, pero también una alternativa de cursos en PDF para lectura sumamente accesibles. La variedad de las temáticas, visita nuestro portal porque te va a sorprender. Profesorado en parapsicología aplicada, autodefensa psíquica, profesorado en tarot, magia y contramagia ritual, magia radiónica, radiestesia, seminarios sobre cultos afro-brasileros, feng shui, instructorado en autocontrol mental indo-tibetano y muchísimas otras opciones. También clases magistrales sobre Shikin y otras temáticas. Cursos virtuales del Centro de Armonización Integral de la República Argentina, disponibles en nuestro portal alfilodelarealidad.com. Y todo ello con el seguimiento, asistencia y tutorial para consultas de quien te habla, Gustavo Fernández. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Continuamos entonces aquí en Al Filo de la Realidad. Ya saben que si se quieren poner en contacto con nosotros pueden ir a nuestro portal en internet alfilodelarealidad.com, no .com.ar, alfilodelarealidad.com, ¿no? Donde tienen nuestros artículos, nuestras entradas, los enlaces a nuestras redes, a nuestro canal en YouTube. Estamos tratando de activar nuestro canal de YouTube. Bueno, digo tratando porque a veces hay una carencia de tiempo físico para poder dedicarle el tiempo que se merecería subiendo material para la gente que gusta seguir todo esto también de una manera visual en video, sin descuidar, por supuesto, este camino podcastero que hemos creado junto a ustedes. Así que ahí está, el portal a disposición de quien quiera ir a curiosear un poco los contenidos del mismo. Ahí cuando hay actividades tiene nuestra grilla de actividades también para informarse y demás. Bien, regresemos entonces a esta idea. Tenemos por un lado los caminos de San Miguel, por otro lado las líneas ley en Inglaterra.
tenemos estos caminos de Santiago que estamos describiendo aquí. Insisto, y quiero volver un momento a los caminos de San Miguel. Varios de estas iglesias o abadías, de estas 7, concretamente la de Cornualles, sin ir más lejos, en la que recuerdo en este momento, son benedictinas. Esto no es un tema menor, porque yo ya he tratado en otros programas el significado, lo voy a decir esotérico en el sentido de que está detrás de lo aparente de la orden benedictina. Como siempre digo, ¿no? Así como en las conversaciones de pasillo del Vaticano siempre se dice, nunca sabes lo que piensa un jesuita, siempre se dice que los dominicanos se los llaman los perros del Señor, porque han sido durante tiempos de la Inquisición los más feroces y fanáticos, y se juega con la palabra, ¿no? Dominicanes. Aunque los dominicos en realidad tienen su etimología en otro significado interpretativo. De los benedictinos siempre se dice que son los guardianes de la puerta del infierno. Una manera hiperbólica de decir que allí donde hay puntos potencialmente peligrosos, energéticamente inestables, espiritualmente conflictivos, por la razón que sea, interpretación pseudo-religiosa de focos de radiación telúrica nociva, portales a otros planos de realidad, los dejo a ustedes que disfruten, especular e imaginar la interpretación de lo que acabo de decir, porque yo tampoco la tengo muy definida todavía, digamos, estoy abierto a todas las posibilidades. Lo cierto es que ahí, ya, por eso digo, dediqué un podcast exclusivo a eso, no voy a ser reiterativo, ahí están los benedictinos vigilando ese lugar en particular. Y aquí, en el camino de San Miguel mencionado, los tenemos otra vez presentes, ahí donde San Miguel luchó contra el demonio y lo pasó al otro plano, o donde está la entrada al infierno metafóricamente hablando. Pienso que podría expurgarse esta leyenda, esta tradición, estos relatos tan antiguos y hacerse una lectura o una interpretación más próxima a esta idea de portal en términos, porque tenemos que empezar a definir alguna terminología, ¿no? Hoy en día se abusa mucho de la expresión de portal y hay gente que dice que sí, porque le enseñaron a abrir y cerrar portales como quien va encendiendo y apagando las luces de una casa. Pero sin duda existen puntos geográficos, físicos, donde o una combinación de la naturaleza geológica o la naturaleza psíquica del lugar, seguramente, esta es mi concepción, predispone la permeabilidad entre distintos planos de realidad, de lo cual estoy totalmente convencido. Entonces, me pregunto si la existencia de puntos, una existencia que era conocida desde tiempos inmemoriales, porque generalmente ustedes saben muy bien que todos esos lugares, las construcciones cristianas están hechas sobre santuarios religiosos muy anteriores y en muchos casos sitios prehistóricos. Una mirada histórico-sociológica que no deja de ser más que una mirada, porque presupone la intencionalidad desde la mirada contemporánea a la motivación de alguien 1500 años atrás. Dice que es para marcar una especie de territorialidad, en el sentido que ahí donde estaba el culto pagano te planto una iglesia, porque a partir de ahora Cristo se impone sobre esas creencias. La otra mirada por la que yo voy es que fue colocada ahí porque se sabía de la naturaleza energética de ese lugar y para aprovecharla para su propio beneficio. He dado muchísimos casos en todos los podcasts que vienen por el número de podcasts que vamos, y he dado muchos de ellos muchísimas evidencias de que en la iglesia, estoy hablando de la iglesia cristiana, la iglesia católica, la católica apostólica romana, las otras también, claro, pero hablo de la católica apostólica romana, hay una orden o grupo interno
con un profundo conocimiento de la energía de las formas, del manejo de la simbología, de la ingeniería psíquica que se puede hacer a través del manejo de la geometría sagrada. La línea de San Miguel del monasterio de Araral, que le mencionaba antes, por ejemplo, se relaciona con Chartres, en Francia. Ahí tenemos otra linda línea para investigar y profundizar y extendernos en algún momento. ¿Se acuerdan de la reina Lupa, a la que le llevan los restos de Santiago? Bueno, la tradición dice que la reina Lupa era pagana, ¿no? Entonces cuando caen estos muchachos, ¿viste?, con los restos del pobre Santiago, le dicen, bueno, sí, vayan a la cueva, hay una cueva en tal estribación de la montaña, lo pueden sepultar ahí, a sabiendas de que ahí estaba otra vez nuestro amigo el coludo, ¿no? El demonio. Mandó a los monjes directamente al muere. Pero parece que cuando el monje llega, ¿quién aparece para expulsar al demonio? San Miguel. Y los monjes aprovechan la zona libre que genera San Miguel y hacen lo que sería la primera sepultura, porque parece que los restos de Santiago, del apóstol, fueron movidos después, una cierta distancia, la primera sepultura de Santiago. La reina Lupa, por esto, asombrada y maravillada, se convierte al cristianismo. Yo les decía que es una reina legendaria, y muchos historiadores suponen de que en realidad es una referencia femenina al dios Lugh, gran dios celta, el dios de la tierra que comunica la tierra con el cosmos. A ver, aquí estamos hablando de energía telúrica, el dios Lugh, tan adorado por los druidas, y que explicaría la toponimia de muchos lugares del norte de España: Lugo, Logroño y otros monasterios que, sin darle nombre, en la provincia de Huesca, por ejemplo, hay dos localidades con el nombre Ligüerre, Ligüerre de Cinca y Ligüerre de Ara. Está el pueblo de Lugás, está Lugo de Lianera, en Asturias. Entonces es muy posible que esa mención de la reina Lupa remita a todo este contexto que estamos desarrollando. Esta idea de Lugh, que hasta en un punto estoy casi tentado a buscar algún tipo de resonancia entre el Lugh y Leigh, de las líneas Leigh en Inglaterra. Ahora, ¿por qué montar sobre este escenario las caminatas espirituales? Bien, y aquí es donde tenemos que hablar un poco de la noósfera. ¿Qué es la noósfera? La noósfera es un concepto que fue primitivamente desarrollado por Teilhard de Chardin. Han oído, supongo, ya, pero numerosas veces, porque ¿quién no invoca a Teilhard de Chardin cuando quiere hablar de algún tipo de relación entre la religiosidad y la más profunda espiritualidad filosófica? Pero en realidad la teoría de la noósfera la elabora como una estructura filosófica propia un ruso, Vladimir Vernadsky. Vladimir Vernadsky funda, allá a fines del siglo XIX, lo que en Rusia se conoció como el cosmismo. Cosmismo es una filosofía, obviamente todavía tiene sus seguidores, filosofía, no religión, que entiende que hay una interacción permanente, absoluta, entre la espiritualidad del ser humano y el universo. Uno dirá, en Rusia, pero cuna del marxismo, del materialismo dialéctico, del comunismo, como yo aquí es donde me pregunto, si una de las razones del fallido experimento comunista en Rusia, digo fallido porque fue un desastre para los rusos durante décadas y terminó colapsando, y aún más creando condiciones para un totalitarismo de tipo capitalista como el de Putin, autocrático,
no es movido desde las sombras. Voy a usar el término que hace tanto que no uso. Se van a enojar algunos, pero me encanta. Por los Illuminati, me di el gusto. Por los poderes en la sombra, bueno, llámenlo como quieran. Precisamente para que no irradie con demasiada intensidad esta teoría del cosmismo. Vernadsky adopta la noción de noósfera, ¿no? que decía Teilhard de Chardin, que la evolución humana hacía que todas las mentes formaran parte de una especie de capa psíquica que cubría al planeta, que él llamó noósfera. Él inclusive, tal vez un poco ingenuamente, hasta le daba una ubicación física. Decía que era como una capa como la atmósfera, pero que iba desde el suelo hasta más o menos unos 3 metros de altura, es decir, el espacio en que se desenvuelve normalmente la humanidad. Claro, Teilhard de Chardin no vivió en tiempos de la conquista del espacio y de los vuelos aéreos. Entonces, ¿qué pasa con la gente que está haciendo un vuelo, ¿no? Queda fuera de la noósfera. Pero bueno, son matices inevitables cuando empieza a trazarse el borrador de nuevas teorías. Y Teilhard decía que esa noósfera era la evolución en movimiento hacia un concepto que él llamó el de la cristosfera. Era jesuita. Inevitablemente tenía que meter a Cristo de por medio. Pero en un punto, la teoría de la noósfera no es distinto del concepto de inconsciente colectivo junguiano, como muchos de ustedes ya pensaron antes de que yo llegara a este punto. Vernadsky profundiza, y esa es la teoría de la noósfera en el cosmismo, de que este lado psíquico de la materia no es ajena a la materia y le influye y la modifica, para bien o para mal. Hasta transformarse en determinante y evolucionar en algún momento a una supermente que haga de todo el planeta un ser pensante. Esto es lo que propone el cosmismo. No, podemos discutir, es un delirio de ciencia ficción, es una posibilidad, quién sabe, bueno, lo podemos discutir en otro momento y no sería quizá mala idea, ¿no? Dedicar un podcast a tratar el cosmismo, pero la quiero enunciar brevemente. Entonces, esta idea de la noósfera, ¿no? Como este todo psíquico de la humanidad, se compone de gránulos que se van agregando y elaborando la misma. El psiquismo individual de cada uno de nosotros, los psiquismos grupales, los egregoros, la noósfera. Pero que puede dirigirse como quien organiza una red de irrigación sanguínea o una red de irrigación nerviosa, la energía que se mueve dentro de ese ser psíquico. Y una forma de construir, o mejor dicho, una forma de interactuar con el todo físico en que vivimos, el planeta Tierra, construyendo, como dije, líneas de energía que tanto vinculan a los creadores con las energías telúricas, como nutren a la noósfera de un entramado que no era preexistente, es sostener a través de los siglos y de los milenios sendas espirituales. O puesto de otra manera, cuando se recorre una sucesión de puntos en una determinada actitud de compromiso, de intención meditativa, si ustedes lo quieren ver así, y la naturaleza de ese recorrido es la misma y se sostiene, y se sostiene, y se sostiene a través del tiempo, uno se conecta con las energías telúricas que están preavisadas por los puntos del recorrido. Una senda espiritual no es cualquier recorrido. Una senda espiritual tiene su razón de ser, primero porque vincula ciertos puntos preexistentes.
puntos sagrados para una cierta creencia, puntos energéticos desde el punto de vista geobiológico. Y a eso se suma la sintonía psíquica que se establece al hacerlo con una determinada intención. Que no significa que ustedes se hagan 700 kilómetros en silencio. Ustedes pueden conversar con sus compañeros de viaje si los tienen. Ustedes pueden detenerse para almorzar y un par de días de descanso, pero el conjunto de la actitud hace al resultado final de la caminata. Y si ese grupo de personas a través del tiempo hace el mismo camino, bajo una misma matriz de intención, construye un egregoro. Y ese egregoro, que luego se integra a la noósfera, es a la vez el vaso comunicante entre lo telúrico y lo noosférico. Con lo cual, los caminantes espirituales, Camino de Santiago, San Miguel, Camino de Regina o cualquiera de los otros que hablamos, cumplen una doble función. Se conectan en lo individual con las energías de la Madre Tierra, metabolizadas y disfrazadas bajo el oropel de una determinada religión. Ya sabemos que, por ejemplo, y mis oyentes en México van a entender claramente esto, que detrás de la Virgen de Guadalupe realmente está Coatlicue. Y Coatlicue es una forma de Tonantzintolali, la Madre Tierra. El poder de lo simbólico es que te conecta con la esencia del conocimiento asociado, aunque no lo sepas decodificar completamente. Entonces, estos grupos, realizando este mismo ejercicio, construyen un egregoro a través del tiempo. Se conectan con las energías de la Madre Tierra, pero también nutren a la noósfera, por eso son vasos comunicantes, de una naturaleza de intención, de una naturaleza espiritual, de una vibración, quieran decirlo así, que optimiza a la misma. Las caminatas espirituales serían uno de los escenarios, no sé si uno de los escenarios, no, permítanme, me voy a corregir. Una de las armas que en la batalla de la luz contra las tinieblas espiritual, o sea, esta idea de una guerra entre la luz y las tinieblas, otro tema que tendríamos y tendremos que desandar en esta sesión en algún momento, no pasa por el escenario de un ocultum esotérico donde aparece una entidad demoníaca y el mago o la maga le arroja un botellón de aceite de incienso por la cabeza mientras invoca a los arcángeles y estos bajan y se cruzan a ceros. La verdadera batalla entre las luces y las tinieblas es que predomina. Y sabemos, alguien me va a decir, bueno, están predominando los muchachos malos, Gustavo, como viene el mundo. Miren, muchas veces el mundo estuvo también peor. No digo que esté bien ahora, digo, es un serrucho, ¿sí? Es una batalla, es una guerra. Batallas que se ganan, batallas que se pierden. Una de las formas de elevar ese tono vibratorio que Teilhard de Chardin en su terminología jesuítica llamó que la noósfera evolucione hacia la cristósfera, que sería el siguiente plano evolutivo espiritual de la humanidad. A mí me parece que precisamente su sotana jesuita le ha impedido a Teilhard de Chardin ser considerado con la debida atención, no digo con respeto, con la debida atención por tanta gente apasionada de la nueva era, que quizá no profundizó porque nada, pero es un cura que habla de filosofía. No se dan cuenta las ideas que propuso Teilhard de Chardin. O sea, si aceptamos esta idea de la noósfera, todos somos uno, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Entonces nos tenemos que preguntar bien, ¿y hacia dónde vamos? Y entonces Teilhard de Chardin dice, hay que trabajar para que la noósfera evolucione hacia la cristósfera. Quiten a Cristo de la ecuación, o dejen un Cristo místico, como logo solar, si quieren. No piensen en el individuo, en el Jesús, ¿no? Pensemos en el Cristo como arquetipo. Entonces lo que estamos hablando es, ¿cuál es el trabajo para que
como conjunto y unidad, la humanidad a través de generaciones y decimos nosotros sucesivas encarnaciones, evolucione a una naturaleza superior. Una de las formas de trabajo para aportar en ese sentido es precisamente la realización de sendas espirituales, de caminatas como las que estamos describiendo. Antes de cerrar el podcast de hoy, ya sé que es denso, ya sé que fue poco descanso, bueno, pero ustedes tienen siempre la opción de poner pausa, ir a prepararse un café y continuar mañana, ¿verdad? Así que no me siento incómodo por eso. Les decía, a mí me llama la atención también, y tomo nota, de los esfuerzos en distintos momentos de la historia por destruir caminos espirituales o perturbarlos. Cerca de Glastonbury se encuentra un monte que se conoce como el Monte de Avalon, que algunos ensayistas suponen, creo que con bastante fundamento, que es la famosa isla de Avalon, donde habría sido llevado el rey Arturo en la saga artúrica después de su muerte, ¿no? Si esa isla estaba rodeada por pantanos o por agua, podía ser pensada como una isla. Tanto en el Monte de Avalon como en Glastonbury existían, en pasado lo digo, árboles que eran considerados sagrados por pertenecer al momento en que estos hechos espirituales tuvieron lugar. Los robles en Avalon y el espino sagrado de Glastonbury, que se dice habría sido sembrado el primero original por el propio José de Arimatea. Estos fueron destruidos en el siglo pasado sin ninguna razón de ser, talados, porque estaban en propiedades privadas y porque el dueño dijo, tengo ganas de tirarlos abajo, son míos, están en mi propiedad. Voy a emplear una expresión en argentino culto, se me ocurre cortarlos a la bosta. Los talo, los tiro abajo. No interviene a tiempo la autoridad, no preserva, no siempre está en la autoridad una mano oscura. ¿Se acuerdan el ser sepultado en el cementerio de Aurora en Texas? Ese presunto extraterrestre que en realidad, recordarán en mi investigación sobre el punto, yo señalo de que tal vez haya sido un hermano masón experimentando alguna tecnología y que cuando se inició un movimiento en Estados Unidos para pedir la exhumación, apareció un grupo obstaculizándolo legalmente, estuvieron casi un año en tiras y aflojas y cuando la justicia dice, bueno, no, vamos, que se exhume, cuando van, el cuerpo ya no estaba, la tumba había sido expoliada, ¿no? Qué particular. Lo que pasa en Teotihuacán, sí, la ciudad de las pirámides, en México. ¿Ustedes sabían que en Teotihuacán ustedes no pueden hacer sonar una tecocoli? ¿Qué es una tecocoli? En náhuatl, una caracola. Hay un sinnúmero de lugares ancestrales en México donde ustedes pueden, yo lo he realizado, ¿no? Pueden hacer sus caminatas espirituales, pueden hacer rituales ancestrales, pueden hacer sonar los elementos tradicionales como las caracolas, pero en Teotihuacán no se permite. Y realmente somos muchos estudiosos del tema, de este tema en particular, estoy diciendo de Teotihuacán, que sospechamos que hay algunos que no permiten porque saben que si se hicieran, se activarían ciertas cosas o ciertas fuerzas en Teotihuacán. Ustedes dirán, bueno, pero es una opinión personal tuya, sí, claro, pero estoy totalmente convencido de ello. Entonces esta especie de obstaculización, ¿no? Cegar fuentes sagradas, como lo de San Saturnino en Pamplona, pueden haber hecho una hermosa fuente, el lugar lo da, lo permite, es una zona peatonal, que podría, no, la cegaron y le pusieron una tapa. Aquí San Saturnino bautizó a los primeros cristianos, listo, mero detalle para que los guías le muestren el lugar
a los turistas. Y si no tenés un guía, ya lo descubrí porque soy un curioso que voy caminando por ese lugar y voy mirando arriba, abajo, al piso, al costado, pero el grupo que estaba con nosotros pasó literalmente caminando por encima y ni siquiera se había dado cuenta. Entonces, esto es parte también de la batalla de la luz contra las tinieblas. Así que, mi gente linda, permítanse pensar las caminatas espirituales allí donde estén, allí donde puedan sumarse, como una manera interesante para conectar con las energías de la Madre Tierra, con este conocimiento ancestral y al mismo tiempo contribuir, porque está buena esta idea de hago por mí, también hago por todos, ¿no? Y uno lo puede expresar de muchas maneras, en el trabajo solidario social, en el compartir conocimientos, en enseñar a la gente cómo liberarse de la Matrix y también con nutrir la nósfera para que dé su siguiente salto evolutivo. Llámese Cristófera o como ustedes quieran llamarlo. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. El reencuentro fraternal será cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar al filo de la realidad. Soy Gustavo Fernández y voy a estar esperándolos. Cuídense mucho, no anden en cosas raras y como siempre recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chao, hasta nuestro próximo encuentro.